Él se burlaba de la fe. Esa noche, la fe le respondió. En el corazón de San Antonio, Texas, bajo las luces frías y estériles de una unidad de cuidados intensivos, el único sonido era el monótono pitido de las máquinas que mantenían con vida a un niño de 10 años. Para su padre, el doctor Santiago Vargas, uno de los neurocirujanos más respetados de la ciudad, esos sonidos eran el lenguaje de la ciencia, el último bastión de la lógica en un mundo que se desmoronaba. Pero para su esposa Sara, eran el eco de un silencio ensordecedor de parte de Dios. ¿Alguna vez has suplicado por una señal en medio del silencio? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un techo de acero, sin recibir respuesta? ¿Y si Dios ya te ha respondido, pero no has sabido ver su mano obrando en los detalles? La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre un diagnóstico médico imposible. Es sobre un padre que confiaba únicamente en lo que sus manos podían arreglar, hasta que se enfrentó a algo que ni toda la ciencia del mundo podía sanar. Hoy serás testigo de cómo Dios entreteje lo imposible con los hilos de lo cotidiano, cómo responde a un susurro de rendición con un estruendo de vida. Prepárate para entrar en esa habitación de hospital, para sentir el frío del suelo y el olor a antiséptico, para ver a un hombre de ciencia arrodillado por el dolor. Escucharás el silencio abrumador justo antes de que el comité de ética desconecte el soporte vital. Un silencio tan profundo que se puede oír el latido de un corazón roto. Pero también escucharás el susurro que lo cambió todo. El susurro de un niño, declarado con muerte cerebral, llamando a su padre. Si crees que Dios todavía hace milagros, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate. Porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una manera que nunca olvidarás. La vida del doctor Santiago Vargas comenzaba cada día a las 5 de la mañana, no con el suave resplandor del amanecer de Texas, sino con el pitido agudo y preciso de su reloj digital. El mundo de Santiago era un universo de orden y lógica. El café, un grano colombiano molido en el momento exacto, se preparaba a una temperatura controlada. Su ropa, impecable y sobria, estaba dispuesta desde la noche anterior. Cada mañana, mientras San Antonio aún dormía, él ya estaba en su estudio, repasando los casos del día, las imágenes de resonancias magnéticas iluminando su rostro concentrado. Para él, el cerebro humano no era un misterio divino, sino la máquina más compleja y fascinante, una que él, con sus manos firmes y su conocimiento, podía reparar. En la cocina, el ambiente cambiaba. Allí reinaba Sara, su esposa, cuyo mundo se movía al ritmo de la fe y el amor. El aroma del café de Santiago se mezclaba con el de las tortillas de harina que ella preparaba para el desayuno de su hijo, Leo. «Buenos días, mi amor», decía ella siempre con una calidez que a Santiago a veces le resultaba ilógica. «Anoche en el grupo de oración pedimos por tu cirugía de hoy». Santiago le daba un beso en la mejilla, su respuesta era una sonrisa educada pero distante. «Gracias, cariño, pero confío más en mis manos y en un buen equipo de anestesia». Era su forma de ser, no por maldad, sino por una convicción inquebrantable. Los problemas se resolvían con ciencia, no con súplicas. Leo, su hijo de 10 años, era el puente entre esos dos mundos, un niño de imaginación desbordante y una fe tan sencilla como la de su madre. A menudo, le mostraba a su padre sus dibujos, llenos de colores vivos y figuras que parecían desafiar la gravedad. Santiago los elogiaba con términos técnicos: buena simetría, campeón, excelente uso de la perspectiva, pero rara vez veía lo que Sara veía. La alegría, la historia, el corazón del niño plasmado en el papel. El amor de Santiago era inmenso, pero se expresaba en proveer, en proteger, en asegurar que el mundo de Leo fuera seguro y predecible, como una ecuación matemática bien resuelta. El símbolo de su mundo era el reloj cronógrafo que llevaba en la muñeca izquierda. Una pieza de ingeniería suiza, precisa hasta la milésima de segundo. A menudo lo miraba, no solo para ver la hora, sino para reafirmar su control sobre el tiempo, sobre los minutos críticos en una sala de operaciones. Una mañana, mientras se ajustaba la correa,
Leo le preguntó por qué le gustaba tanto. Santiago se arrodilló y le dijo en voz baja: «Porque es perfecto, hijo, no falla. No tiene dudas, cada pieza tiene una función y la cumple, es real». Lo que no dijo, pero Sara entendió desde el otro lado de la cocina, era su mensaje implícito: es todo lo que la fe no es. Al salir de casa, Sara siempre le decía: «Que Dios te cuide». Él respondía con un simple: «Tú también», y se dirigía a su auto. En el corto trayecto al hospital, dejaba atrás el suave desorden del amor y la fe, para entrar en su verdadero santuario. Un mundo de acero, cristal y respuestas definitivas. Un mundo donde él era la máxima autoridad, donde los milagros no tenían cabida porque él mismo los realizaba con un bisturí. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a un silencio tan profundo, que ni toda su ciencia podría llenar, y que su amado reloj pronto marcaría las horas de una espera que desafiaría toda lógica humana. La armadura de orgullo que Santiago vestía no fue forjada en un día, tenía sus raíces en una noche de hospital 20 años atrás, bajo las mismas luces fluorescentes que ahora parpadeaban sobre su hijo. Santiago era entonces un joven estudiante de medicina, lleno de teorías y ambición, de pie junto a la cama de su padre, un hombre sencillo de manos callosas y una fe inquebrantable. El cáncer se había extendido como una sombra imparable, y cada oración de su padre terminaba con un sereno: «Que se haga tu voluntad». Santiago recordaba las vigilias de oración, el olor a aceite de unción que traía el pastor de su iglesia familiar. Recordaba a su padre susurrando salmos mientras la morfina nublaba su mente. Y recordaba, con una claridad que todavía le quemaba, el momento final. El monitor cardíaco emitió una línea plana y un sonido agudo, indiferente a todas las súplicas que llenaban la habitación. La ciencia había dado su veredicto. Días después, en el funeral, el pastor, un hombre bien intencionado pero de palabras torpes, le puso una mano en el hombro y dijo: «Dios lo llamó a casa, hijo. Sus caminos son más altos que los nuestros». Para el joven Santiago, esas palabras no fueron un consuelo sino una afrenta. ¿Qué clase de Dios bueno y todopoderoso necesitaba llevarse a un buen hombre con tanto sufrimiento? ¿Por qué exigir fe para luego responder con un silencio tan definitivo? En ese momento, en medio del dolor y la confusión, Santiago tomó una decisión silenciosa. Él no confiaría en un poder invisible y caprichoso. Confiaría en la ciencia, en el conocimiento tangible, en la habilidad de sus propias manos. Se prometió a sí mismo que él sería quien detendría la muerte, no quien le rezaría. Esa herida, cubierta por capas de títulos académicos y éxitos quirúrgicos, definía su relación con la fe de Sara. Él la amaba, admiraba su bondad y la paz que parecía encontrar en sus oraciones, pero la veía como una muleta emocional. A menudo cuando ella le hablaba de los planes de Dios, él pensaba para sí mismo: si Dios tiene un plan, es uno muy cruel. Nunca lo decía en voz alta para no herirla, pero su escepticismo era una pared invisible entre ellos. Sara, por otro lado, tenía la fe de un niño. No necesitaba entender los misterios del universo para confiar en su Creador. Su fe no se basaba en la ausencia de dolor, sino en la certeza de la compañía de Dios dentro de él. Para ella, la oración no era una transacción para obtener resultados, sino una conversación con un Padre amoroso. Era una simplicidad que Santiago, en su complejidad intelectual, no podía comprender. Él veía el mundo como un conjunto de problemas a resolver. Ella lo veía como una historia que Dios estaba escribiendo, y ahora, el capítulo más oscuro de esa historia estaba a punto de comenzar, y el bisturí de Santiago no podría reescribir ni una sola palabra. La resistencia de Santiago se manifestaba en los momentos más cotidianos, como una corriente subterránea que enfriaba el calor del hogar. Una noche, mientras Sara servía la cena, un guiso casero cuyo aroma llenaba la cocina, ella juntó las manos para orar. «Señor, te damos gracias por este alimento». Antes de que pudiera continuar, Santiago la interrumpió, no con dureza, sino con la precisión de un cirujano. «Cariño, agradezcamos al supermercado por los ingredientes y a tus maravillosas manos por la preparación. Son los verdaderos responsables de esta cena».
Leo, su hijo, miró de un padre a otro, confundido por la tensión invisible. Sara suspiró, terminó su oración en un susurro y la comida comenzó en un silencio incómodo. El domingo por la mañana, esa brecha se hacía más ancha. Sara, vestida con su mejor ropa, y Leo, con su camisa bien planchada, se preparaban para ir a la iglesia. «Santiago, ¿no vienes hoy con nosotros?», preguntó ella con una esperanza que se renovaba cada semana. Desde su estudio, rodeado de libros de neuroanatomía y con la pantalla de su computadora iluminando su rostro, él respondió sin levantar la vista. «El domingo es mi único día para desconectar, Sara, para descansar la mente. No necesito un sermón para recargar energías, necesito silencio y un buen café». Para él la iglesia era un lugar de respuestas simples para preguntas complejas, un consuelo que él no necesitaba. Esa tarde, Sara intentó una vez más cruzar el puente que los separaba. Lo encontró en el porche, mirando la lluvia caer, con su reloj cronógrafo brillando bajo la luz tenue. «Santi, a veces siento que te burlas de mi fe», dijo ella suavemente. Él se giró, y en sus ojos no había ira, sino una especie de tristeza lógica. «No me burlo de ti, Sara. Jamás. Respeto que te dé paz. Pero no puedo creer en lo que no puedo probar. Yo vivo de la evidencia, de la causa y el efecto. La fe pide que uno crea sin ver. Yo necesito ver para creer. Es un placebo. Funciona para quien lo necesita, pero no cura la enfermedad real. Solo alivia el miedo a ella». Su argumento era tan sólido, tan racional, que dejaba a Sara sin palabras. Ella solo podía sentir, él solo podía pensar. Pero, ¿qué pasará el día que te enfrentes a algo que tu ciencia no pueda explicar, ni tus manos puedan arreglar?, le preguntó ella con la voz quebrada. Santiago se levantó, su postura erguida y segura. Se acercó a la puerta principal, como si el simple acto de tocarla reforzara su punto. «Ese día no llegará. Y si llega, buscaré una nueva teoría, un tratamiento experimental, una solución. No me arrodillaré a esperar un milagro». Abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo. «Yo le cerré la puerta a Dios hace mucho tiempo, Sara. Y no tengo intención de volver a abrirla». El sonido seco de la puerta al cerrarse resonó en la casa, un punto final a una conversación que, sin que él lo supiera, estaba lejos de terminar. El mundo del Dr. Santiago Vargas se fracturó un martes por la tarde. No fue con el estruendo de una explosión, sino con el sonido agudo y penetrante de su teléfono vibrando sobre la superficie de caoba de su escritorio. Era una llamada de Sara, pero no era su voz la que escuchó. Era el grito ahogado de una vecina, una cacofonía de pánico y palabras entrecortadas. «Santiago, es Leo. La casa del árbol, se cayó, una ambulancia». El resto se perdió en un zumbido blanco que llenó sus oídos. El tiempo, su aliado más fiel, de repente se convirtió en su enemigo. Cada segundo que pasaba era una eternidad de terror. El trayecto al hospital fue una mancha borrosa de luces rojas y sirenas que parecían venir de dentro de su propia cabeza. Él, que navegaba por las arterias del cerebro con una calma sobrenatural, ahora era un pasajero impotente en un mar de caos. El olor del hospital, una mezcla de antiséptico y miedo que normalmente le resultaba reconfortante, hoy le revolvía el estómago. Vio a Sara en el pasillo de la sala de emergencias, su rostro pálido como el lino, sus ojos anclados en él como si fuera el único punto fijo en un mundo que giraba sin control. Se abrazaron, pero el cuerpo de Santiago estaba rígido, su mente ya trabajando, analizando, buscando una solución lógica a una pesadilla ilógica. Fue su colega, el Dr. Peterson, jefe de emergencias, quien los llevó a una pequeña sala de consulta privada. La habitación era fría, impersonal, pintada en un tono de beige que parecía absorber toda esperanza. El aire estaba viciado, pesado con las malas noticias que había presenciado antes. Peterson colocó unas imágenes de resonancia magnética en el negatoscopio. La luz se encendió, iluminando el cerebro de Leo, el órgano que Santiago conocía mejor que su propio rostro. Pero lo que vio no era la máquina perfecta que él entendía. Era un mapa de devastación, una hemorragia masiva,
una hinchazón catastrófica. La ciencia tenía un nombre para ello: lesión axonal difusa. Santiago tenía otro: una sentencia de muerte. Santiago. Sara, lo siento mucho, comenzó Peterson, su voz profesional teñida de una genuina compasión que Santiago no podía procesar. El daño es extenso. Hicimos todo lo que pudimos, pero no hay actividad cerebral detectable. La reacción fue inmediata y diametralmente opuesta. Sara se derrumbó en la silla, un sollozo silencioso sacudiendo todo su cuerpo. Sus manos no buscaron las de Santiago, sino que se juntaron instintivamente, sus labios moviéndose en una oración rota e inaudible. Se refugió en el único lugar que conocía, un lugar más allá de la lógica y la razón, un santuario interior donde la esperanza aún podía respirar. Santiago, en cambio, se puso de pie. Su dolor se transformó en una furia fría y controlada. No, dijo, su voz cortante, no es posible. Quiero ver los informes completos. Quiero otra resonancia. Quiero una consulta con neurocirugía de inmediato. Peterson lo miró con tristeza. Santiago, tú eres el jefe de neurocirugía. Sabes lo que significan estas imágenes. Pero Santiago no escuchaba. Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos marcando números de memoria. Llamó a un especialista en Johns Hopkins, a otro en la Clínica Mayo. Su voz era la del cirujano, no la del padre. Precisa, exigente, llena de jerga médica. Envíen los escáneres ahora. Necesito una opinión en 1 hora. Era su forma de luchar. Su única forma. Si no podía arreglarlo con sus manos, lo arreglaría con su mente. Con su red de contactos, con la fuerza de su voluntad. No se daría por vencido. Se negaba a aceptar un diagnóstico que no pudiera combatir con la ciencia. Mientras Santiago libraba su guerra telefónica en el pasillo, Sara fue llevada a la pequeña capilla del hospital. Se arrodilló sobre el reclinatorio de madera gastada, el olor a cera de velas y polvo llenando sus pulmones. No había lógica en su súplica, no había estrategia. Solo había una entrega total. Dios mío, Padre, por favor, susurró al silencio. No me lo quites. Es mi niño. Es solo un niño. Por favor, muéstrame tu misericordia. No me dejes sola. Horas más tarde, las respuestas comenzaron a llegar. Correos electrónicos concisos, llamadas telefónicas breves y llenas de compasión profesional. El veredicto fue unánime. Irreversible. Inoperable. Catastrófico. Con cada llamada, una pieza de la armadura de Santiago se rompía. La ciencia, su Dios, le había dado la espalda. Cada experto, cada colega, cada mente brillante a la que recurrió, solo podía ofrecer condolencias. Nadie podía ofrecer una cura. Finalmente, el teléfono quedó en silencio. Santiago se quedó de pie en medio del pasillo desierto, bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Miró sus manos. Las mismas manos que habían salvado cientos de vidas. Que habían extirpado tumores con una precisión milimétrica. Ahora estaban vacías. Inútiles. Por primera vez en su vida, el gran doctor Santiago Vargas se enfrentaba a un enemigo que no podía cortar, a un problema que no podía resolver, a una puerta que no podía abrir, y en el silencio ensordecedor de su fracaso, sintió el peso aplastante de la impotencia. Su control se había evaporado, solo quedaba el dolor. El regreso a casa fue peor que la espera en el hospital. Allí, al menos, el pitido de las máquinas creaba una ilusión de lucha, un ritmo constante contra la muerte. Pero en su casa en San Antonio, el silencio era un depredador. Era un silencio denso, pesado, que se había tragado la risa de Leo, el sonido de sus pies corriendo por el pasillo, el zumbido de sus videojuegos. Cada rincón de la casa era un monumento al niño que ya no estaba. Su mochila seguía junto a la puerta, como si esperara el autobús escolar de la mañana siguiente. Un dibujo a medio terminar de un superhéroe estaba sobre la mesa de la cocina. El silencio no era ausencia de sonido, era la presencia abrumadora de una vida interrumpida. Santiago caminaba por las habitaciones como un fantasma en su propio hogar. Evitaba la mirada de Sara,
porque en sus ojos veía un reflejo de su propio fracaso. La cena fue un ritual silencioso y tortuoso. Se sentaron a la mesa, pero la silla de Leo, vacía entre ellos, era un abismo que los separaba. Santiago movía la comida en su plato, el sabor a ceniza en su boca. Fue Sara quien rompió la quietud, su voz frágil como el cristal. La gente de la iglesia ha estado llamando, dijo en un susurro. Todos están orando por Leo. El pastor quiere venir mañana. Santiago dejó caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato fue como un disparo en la noche. Oraciones, espetó, su voz cargada de un veneno que no pudo contener. Bellas palabras que no cambian las imágenes de una resonancia magnética. ¿De qué sirven ahora, Sara? Las lágrimas que Sara había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Sirven para tener esperanza, Santiago, es lo único que nos queda. ¿Esperanza?, se rió él, una risa amarga y hueca. Yo confiaba en la ciencia, en la evidencia, y la evidencia dice que nuestro hijo se ha ido. Tu esperanza es una negación de la realidad. La culpa, un ácido corrosivo, lo estaba devorando por dentro. La culpa por no haber revisado mejor la casa del árbol. Por no haber estado en casa ese día. Por no poder hacer nada ahora. Y esa culpa necesitaba un blanco. Quizás, la voz de Sara tembló, mezclando el dolor con un atisbo de acusación. Quizás si tuvieras un poco de fe, si le hubiéramos enseñado a confiar más en Dios, y menos en la altura de una casa del árbol. Fue como si le hubiera bofeteado. Santiago se puso de pie de un salto, la silla raspando violentamente contra el suelo. Fe, esa es tu respuesta. Tu Dios estaba en silencio cuando mi padre moría, y está en silencio ahora. ¿Dónde estaba él cuando Leo cayó? ¿Estaba ocupado planeando una lección para mí? Su voz se quebró, el dolor finalmente rompiendo la coraza de ira. Deja de hablar de un Dios que nos abandonó. O que nunca estuvo aquí. Esa noche, el sueño fue imposible. Santiago se encontró en su estudio a las 3 de la mañana, la pantalla de su computadora apagada. La habitación iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sobre su escritorio, junto a una pila de facturas médicas que ya comenzaban a llegar, había un frasco de somníferos. Una solución química para un dolor del alma. La ironía no se le escapó. Él, el hombre que creía en soluciones tangibles, ahora se enfrentaba a un vacío que ninguna pastilla podía llenar. Se sirvió un vaso de agua, sus manos temblando. Miró la pequeña cápsula blanca en su palma. Una solución temporal para un problema eterno. En ese momento de absoluta soledad, con el peso del silencio de la casa sobre sus hombros, susurró a la oscuridad, a nadie y a todo. Dios no se preocupa por mí, dijo, cada palabra una gota de veneno. Nunca lo hizo, y por primera vez en su vida, el gran doctor Santiago Vargas se sintió completamente e irrevocablemente solo. Los días que siguieron, se fundieron en una neblina de agotamiento y dolor. Santiago se movía entre el hospital y la casa en un estado de piloto automático, su mente un laberinto de terminología médica y desesperación. Dejó de corregir a Sara cuando ella hablaba de milagros. Dejó de discutir cuando el pastor venía a orar al pie de la cama de Leo, su voz un murmullo constante que chocaba contra el pitido rítmico del ventilador. Santiago simplemente se sentaba en un rincón de la habitación de la UCI, observando. Observaba los números en los monitores, la gráfica plana de la actividad cerebral, el rostro pálido de su hijo, tan quieto que parecía una estatua de cera. Esa noche Sara, vencida por un cansancio que iba más allá de lo físico, se había quedado dormida en el pequeño sofá de la habitación. La luz tenue de la unidad de cuidados intensivos creaba sombras largas y danzantes en las paredes. El único sonido era el siseo del ventilador y el pulso electrónico de las máquinas, un metrónomo que marcaba el tiempo de una vida que ya no estaba allí. Santiago se acercó a la cama. Por primera vez en días, no miró a Leo como un neurocirujano evaluando un caso perdido. Lo miró como un padre. Vio la pequeña cicatriz sobre su ceja de cuando aprendió a andar en bicicleta, el lunar junto a su nariz que era idéntico al suyo. Extendió una mano temblorosa y tocó el cabello de su hijo,
tan suave. El dolor, un océano que había mantenido a raya con diques de ira y negación, finalmente rompió todas las barreras. Salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Sara. Caminó por el pasillo desierto hasta llegar a una pequeña sala de espera al final del corredor. Estaba vacía. La única luz provenía de una máquina expendedora que zumbaba suavemente en la esquina. Se detuvo frente a la gran ventana que daba a la ciudad dormida de San Antonio. Las luces de los edificios lejanos parpadeaban como estrellas distantes e indiferentes. Y allí, en la soledad de la madrugada, el gran doctor Santiago Vargas se quebró. Se apoyó contra el frío cristal de la ventana, y un sollozo seco y silencioso sacudió todo su cuerpo. No hubo lágrimas al principio, solo una contracción profunda en su pecho, como si su corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. El hombre que tenía una respuesta para todo, el cirujano cuyas manos eran instrumentos de precisión y poder, se rindió. Su orgullo, su ciencia, su conocimiento, todo se había reducido a cenizas. Eran inútiles, eran nada. En un susurro dirigido a la oscuridad, a las luces de la ciudad, o quizás a un Dios en el que no creía, pronunció las palabras que su orgullo nunca le había permitido admitir. No sé qué hacer. La frase salió de su boca como un aliento de rendición. No sé qué hacer. No puedo arreglarlo. No puedo salvarlo. Levantó la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través del concreto y el acero hasta el cielo nocturno. Recordó las oraciones de su padre, las súplicas de Sara. ¿A quién le hablaban? ¿Había alguien escuchando? En ese momento de absoluta desnudez espiritual, intentó orar. No sabía las palabras correctas. Su mente, tan acostumbrada a la lógica, no encontraba la fórmula. «Si estás ahí», comenzó, pero la frase murió en sus labios. No sentía nada. Ni consuelo, ni paz, ni una presencia divina. Solo un silencio abrumador, más profundo y más frío que el de la tumba. Era como si sus palabras chocaran contra un techo de bronce, devolviéndole solo el eco de su propia desesperación. El silencio de Dios nunca había sido tan ruidoso. Se quedó allí, sentado en el suelo frío, por un tiempo que no pudo medir. Su reloj cronógrafo, su símbolo de control, seguía marcando los segundos con una precisión inútil. El tiempo ya no importaba. Cuando finalmente se levantó, el dolor seguía allí, pero la ira se había ido. En su lugar había un vacío, una aceptación hueca de su derrota. Regresó a la habitación de Leo, y se sentó en la silla junto a la cama, tomando la pequeña mano inerte de su hijo. Esa fue la noche más larga de su vida. Una noche en la que el silencio de Dios fue la única respuesta que recibió. Pero en la noche siguiente, en medio de la misma desesperación, algo diferente sucedió. Al día siguiente, la desesperación de Santiago se había asentado en un agotamiento gris y sin fondo. El fuego de su ira se había extinguido, dejando solo las cenizas frías de la impotencia. Se movía por los pasillos del hospital como una sombra. Su bata blanca de médico ya no era un manto de autoridad, sino un disfraz que apenas ocultaba al hombre destrozado que había debajo. Mientras se servía un café de una máquina expendedora, un líquido amargo que apenas notó, una voz suave lo sacó de su trance. Era el señor Martínez, uno de los conserjes del turno de noche. Un hombre mayor de rostro surcado por arrugas amables y manos que habían trabajado toda una vida. Se detuvo con su carrito de limpieza, sus ojos oscuros llenos de una compasión que no pedía nada a cambio. «Doctor Vargas», dijo en voz baja, su español teñido con el acento cálido de San Antonio. «He visto su rostro cada noche. Solo quiero que sepa que mi esposa y yo estamos orando por su niño». Santiago asintió, un gesto mecánico. «Gracias, señor Martínez». Pero el anciano no se movió. Se inclinó un poco más cerca, como si compartiera un secreto sagrado. «La ciencia llega hasta un punto, doctor, lo sé. Pero la fe no tiene límites». Santiago lo miró por un segundo.
viendo solo a un hombre bueno ofreciendo un consuelo inútil. Murmuró otro agradecimiento y se alejó, descartando las palabras como una simple platitud. Más tarde, Sara lo encontró sentado en la sala de espera, mirando fijamente una pared vacía. Sus ojos, aunque hinchados por el llanto, tenían un nuevo brillo, una chispa de luz en la oscuridad. En su mano, sostenía un pedazo de papel arrugado. «Mira lo que encontré en la capilla», dijo, su voz un susurro lleno de asombro. Era un dibujo hecho con crayones, claramente la obra de un niño pequeño. Mostraba un arco iris sobre una cama de hospital, y debajo, escritas con letras torpes y desiguales, las palabras: «Dios lo puede todo». Sara lo miraba como si fuera un tesoro. Estaba en el reclinatorio, esperándome. «Es una señal, Santiago, lo sé». Él tomó el papel. Vio la tinta, la fibra de la hoja. Un dibujo infantil, probablemente olvidado por otra familia. «Es solo un dibujo, Sara», dijo con suavidad, tratando de no romper la frágil esperanza de su esposa. Pero para él era solo eso, una coincidencia. Esa noche, el agotamiento lo empujó de nuevo a la soledad de la sala de espera. Sara se había quedado dormida en la silla junto a Leo. Santiago necesitaba aire, un espacio donde el pitido de las máquinas no lo persiguiera. La habitación estaba en silencio, a excepción del zumbido de las luces. De repente, una pequeña radio de transistores sobre una mesa auxiliar, que había estado silenciosa durante días, cobró vida con un crujido de estática. Y luego, una melodía comenzó a sonar. Era un himno antiguo, uno que Santiago no había escuchado en décadas, desde los domingos de su infancia, cuando su padre lo tarareaba mientras trabajaba en el jardín. «Señor mi Dios, al contemplar los cielos». La voz del cantante llenó el silencio, una ola de nostalgia tan poderosa que le cortó la respiración. Por un instante, no estaba en el hospital, sino que era un niño de nuevo, seguro y protegido. La lógica se apoderó de él casi de inmediato. Una interferencia, una señal de radio perdida. Se levantó bruscamente y apagó la radio, el silencio repentino casi tan ensordecedor como la música. Regresó a la habitación de Leo, el eco del himno todavía en su mente. Mientras se acercaba a la cama notó la Biblia que Sara había dejado en la mesita de noche. Una corriente de aire, tal vez de la puerta al cerrarse, movió suavemente las delgadas páginas. Se detuvieron, como si una mano invisible las hubiera guiado, en el Evangelio de Juan. Sus ojos, en contra de su voluntad, se posaron en el encabezado del capítulo, Juan 11. El nombre, Lázaro, pareció saltar de la página. La historia de un hombre al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Una sonrisa cínica y cansada se dibujó en sus labios. ¡Qué ironía tan cruel! Cerró el libro con un movimiento suave pero definitivo, como si cerrara una puerta a una fantasía peligrosa. Miró a su hijo, inmóvil bajo las sábanas blancas. Había visto los dibujos, escuchado las palabras amables, sentido el escalofrío de una vieja canción. Su mente de científico tenía una explicación racional para todo. Eran coincidencias. Susurros en el viento. Nada más. Pero en algún lugar profundo, en un rincón de su alma que había mantenido cerrado durante 20 años, una pequeña grieta había comenzado a formarse. Era casi medianoche. El comité de ética del hospital había entregado su recomendación oficial esa tarde. Las palabras, impresas en un papel membretado, eran frías y clínicas. Cese de la intervención médica, muerte cerebral irreversible. El documento estaba sobre la mesita de noche, junto a la Biblia abierta. Para Santiago, era una sentencia de muerte firmada por la misma ciencia a la que le había dedicado su vida. Sara dormía en el sofá. Su respiración entrecortada por sollozos agotados, su rostro marcado por días de llanto. La habitación estaba en penumbra, y el único sonido era el pulso electrónico de las máquinas, un latido artificial que se burlaba del silencio del corazón de su hijo. Santiago se acercó a la cama. Miró el rostro sereno de Leo, tan pálido bajo la luz de los monitores. Vio el informe médico, vio la Biblia, razón y fe, evidencia y esperanza. Durante toda su vida,
había elegido la primera sin dudarlo. Pero la razón lo había llevado a este callejón sin salida. Su ciencia, su conocimiento, su habilidad, todo terminaba en ese papel. «Yo no puedo», susurró, y las palabras, dichas en voz alta por primera vez, sonaron extrañas, como si pertenecieran a otro hombre. «Yo no puedo arreglar esto». Miró sus manos, las manos de un cirujano famoso, ahora inertes y vacías sobre su regazo. Recordó la voz del señor Martínez. «La ciencia llega hasta un punto». Recordó el dibujo del arco iris. «Dios lo puede todo». Recordó el himno de su padre, una melodía de un tiempo en que la fe era simple. Y recordó el nombre en la página de la Biblia, Lázaro. Coincidencias. Su mente luchaba por mantener el control, por encasillar cada evento en una explicación lógica. Pero la lógica ya no ofrecía consuelo, solo ofrecía un final. Se inclinó sobre la cama, su cuerpo finalmente cediendo al peso de su fracaso. Apoyó su frente en la pequeña mano de Leo, tan fría. Y entonces, el hombre de ciencia, el escéptico, el orgulloso doctor Santiago Vargas, comenzó a orar. No fue una oración elocuente ni teológica. Fue un gemido crudo, un susurro arrancado desde lo más profundo de su alma rota. «Si estás ahí», comenzó, su voz apenas audible sobre el siseo del ventilador. «Si de verdad existes, mírame, he fallado. Toda mi vida he confiado en mis manos, en mi mente, y he fallado». Las lágrimas, esta vez silenciosas y calientes, comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre la sábana del hospital. «Hace 20 años, cuando mi padre murió, te cerré la puerta. Te culpé. Dije que la fe era para los débiles y que yo nunca más la necesitaría». Hizo una pausa, el recuerdo de esa vieja herida tan vivo como el dolor presente. «Tenías razón, soy débil. Y te necesito». Levantó un poco la cabeza, sus ojos fijos en el rostro inmóvil de su hijo. «No sé cómo hacer esto, pero esa puerta que cerré, la estoy abriendo ahora, no por mí. Mi orgullo no merece nada. Te pido por él, por este niño inocente que solo te ha amado, por mi esposa, que nunca ha dejado de confiar en ti. No los castigues por mi arrogancia». Su voz se quebró en un sollozo. «Si eres el Dios que resucitó a Lázaro, si eres el Dios que puede hacer lo imposible, por favor, no me dejes desconectar a mi hijo. Te lo entrego, él siempre fue más tuyo que mío, sálvalo». Se quedó así, inclinado sobre su hijo, esperando una respuesta, un trueno, una señal, pero solo hubo silencio. El mismo silencio que lo había atormentado durante días. Sin embargo, esta vez era diferente. No era un silencio vacío y frío. Era un silencio denso, expectante, casi pacífico. Una calma inexplicable comenzó a asentarse sobre su espíritu atormentado, como un bálsamo sobre una herida abierta. No era entendimiento. Era rendición. Con la mano de Leo todavía entre las suyas, hizo una última promesa en la quietud de la noche. «Si actúas, Señor, si le devuelves la vida, te juro que pasaré el resto de mis días siendo tu testigo. No habrá un solo día en que no le cuente al mundo que cuando la ciencia dice, se acabó, tú dices, es ahora, no». La mañana llegó sin sol, una extensión gris de la noche sin fin. A las 10 en punto, la hora designada, la puerta de la habitación de la unidad de cuidados intensivos se abrió con un suave siseo. Entró Marta, la enfermera principal, una mujer de unos 50 años cuyo rostro amable había sido entrenado para mostrar una compasión profesional que no traicionara la finalidad de sus actos. Detrás de ella venía el capellán del hospital, un hombre de voz suave llamado David, presente para ofrecer un consuelo que Santiago siempre había considerado inútil. El aire en la habitación era el de siempre. Frío, estéril, con el olor antiséptico mezclado con el zumbido electrónico de las máquinas que bombeaban vida artificial a un cuerpo que, según la ciencia, ya no la albergaba. Santiago estaba de pie junto a la cama, con la mano de Leo todavía entre las suyas. La extraña paz que había sentido tras su oración de rendición no se había ido. Era una calma pesada, la calma del ojo de un huracán.
Sara estaba al otro lado, sentada, con la cabeza inclinada, sus labios moviéndose en una letanía silenciosa. No levantó la vista cuando entraron. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio, a ese momento suspendido en el tiempo. Marta se acercó a la consola de monitores, sus movimientos eficientes y ensayados. Revisó las lecturas por última vez, un formalismo que el protocolo exigía. La línea que medía la actividad cerebral seguía siendo una línea recta, un horizonte desolado. Se giró hacia Santiago, su mirada llena de una tristeza genuina. Doctor Vargas, Sara, lo siento mucho, estamos listos cuando ustedes lo estén. El capellán David puso una mano suave sobre el hombro de Santiago. Dios está con ustedes en este valle de sombra, susurró. Por primera vez, Santiago no se apartó, simplemente asintió, su mirada fija en el rostro de su hijo. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose en una eternidad. Marta se acercó al ventilador, su mano extendida hacia el interruptor que silenciaría el siseo rítmico del aire. Santiago observó su mano, el instrumento del veredicto final de la ciencia. Cerró los ojos, preparándose para el silencio que seguiría. Pero el silencio no llegó. En su lugar, hubo un sonido, un único y agudo pitido del monitor de ondas cerebrales. Un sonido que no debería haber estado allí. Los ojos de todos se clavaron en la pantalla. Donde antes había una línea plana, ahora había un pico solitario y tembloroso, una montaña diminuta en un desierto. Marta se quedó helada, su mano flotando a centímetros del interruptor. Debe ser una interferencia, murmuró, más para convencerse a sí misma que a los demás. Pero entonces, Santiago lo sintió, una presión casi imperceptible en su mano, un apretón, débil, vacilante pero inconfundible. Su corazón, que había estado latiendo con un ritmo fúnebre, se detuvo por completo. Abrió los ojos de golpe y miró la mano de Leo entrelazada con la suya. Y la vio. Los dedos de su hijo se contrajeron de nuevo, esta vez con más fuerza. No era un espasmo, era un acto de voluntad. Sara, susurró, su voz ronca por la incredulidad. Antes de que Sara pudiera responder, el milagro se desplegó en una cascada de imposibilidades. Los párpados de Leo, que habían estado cerrados durante días, temblaron. Lentamente, como el amanecer de un nuevo día, se abrieron. Sus ojos, nublados y desenfocados al principio, se movieron hasta encontrar el rostro de su padre. El monitor cerebral estalló en una sinfonía de pitidos, las líneas verdes danzando salvajemente por la pantalla, dibujando un patrón de vida donde segundos antes solo había muerte. Marta retrocedió un paso, su rostro profesional desmoronándose en puro asombro. El capellán David se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Y entonces, la voz. Una voz que no habían oído en una eternidad. Rasposa, frágil, apenas un susurro que luchaba por atravesar el tubo en su garganta, pero era la voz de Leo. Pa, pa. La palabra atravesó el zumbido de las máquinas y golpeó el corazón de Santiago con la fuerza de un rayo. Se inclinó sobre su hijo, su rostro a centímetros del de Leo. Leo, hijo, ¿puedes oírme? Los ojos de Leo parpadearon, y sus labios se movieron de nuevo, formando otra palabra, una petición tan simple, tan fundamental, tan milagrosa. Agua. Sara soltó un grito ahogado, que era mitad sollozo, mitad alabanza. Se arrodilló junto a la cama, enterrando su rostro en las sábanas, su cuerpo sacudido por la gratitud. El médico residente, que había entrado para presenciar el procedimiento, se quedó paralizado en la puerta, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. Santiago miró a su alrededor. Vio el asombro en el rostro de la enfermera, las lágrimas de alegría del capellán, la fe de su esposa recompensada de una manera que superaba toda comprensión. Miró su reloj cronógrafo, el símbolo de su control y su lógica. Los segundos seguían pasando, precisos e indiferentes. Pero el tiempo ya no le pertenecía. En el silencio atónito que siguió, con el pitido rítmico del monitor del corazón ahora fuerte y constante, todos en esa habitación, desde el hombre de ciencia hasta el hombre de fe, sabían que no era obra humana. Era la respuesta a una oración susurrada en la oscuridad. El Dios que había estado en silencio había hablado, y su palabra era vida.
El caos inicial se disolvió en un silencio denso y sagrado. Marta, la enfermera, retrocedió de la cama como si estuviera en tierra santa, sus manos temblando. El joven médico residente que había entrado para presenciar el final, se quedó petrificado en la puerta, con el portapapeles olvidado en sus manos, su mente entrenada en la lógica luchando por procesar una realidad que ningún libro de texto podía explicar. Sara lloraba en silencio, no con el dolor de la pérdida sino con el peso abrumador de una gracia inmerecida. Fue Santiago quien rompió el hechizo. Su voz, la del neurocirujano, regresó, pero despojada de toda arrogancia. Necesito una tomografía. Ahora. No era una orden, sino una súplica, la necesidad del científico de documentar el milagro que su corazón ya había aceptado. Una hora después, en una sala de observación tenuemente iluminada, Santiago colocó dos imágenes de resonancia magnética, una al lado de la otra en el negatoscopio. A la izquierda, el escáner del día anterior, fechado a las 4:15 de la tarde, mostraba un cerebro oscuro, hinchado, sin signos de vida eléctrica. Un mapa de la devastación. A la derecha, el nuevo escáner tomado apenas 20 minutos después de que Leo despertara, brillaba con una luz imposible. La inflamación había disminuido a un ritmo que desafiaba toda ley biológica. Áreas que habían sido declaradas muertas ahora mostraban una actividad vibrante. El Dr. Peterson, su colega, estaba a su lado, pasando un dedo por el cristal del negatoscopio como si no pudiera creer lo que tocaba. Santiago, dijo en voz baja, su tono desprovisto de toda autoridad médica, esto es inexplicable. No hay un precedente para esto. Es como si el cerebro se hubiera reiniciado. No hay otra forma de decirlo. De vuelta en la habitación de Leo, que ahora estaba llena de una calma gozosa, el capellán David reunió a todos. No hubo un sermón triunfalista ni un llamado a la alabanza en voz alta. En cambio, su sabiduría guió el momento con una reverencia solemne. En momentos como este, dijo suavemente, su voz apenas un susurro, las palabras humanas son insuficientes. A veces, la única oración verdadera es el silencio. Y así, el cirujano, la madre, la enfermera y el capellán, se quedaron de pie alrededor de la cama, unidos en un silencio que era más elocuente que cualquier himno, escuchando el sonido constante y rítmico del monitor del corazón de Leo, un testimonio de vida restaurada. La noticia se extendió más allá de las paredes del hospital, no como un titular sensacionalista, sino como un susurro de esperanza que viajaba de corazón a corazón. El señor Martínez, el conserje, se enteró al comenzar su turno y se arrodilló junto a su carrito de limpieza en medio del pasillo, susurrando una oración de gratitud. Un vecino de los Vargas, un hombre que no había pisado una iglesia en 15 años tras la pérdida de su esposa, fue visto esa tarde en su porche, con la cabeza inclinada y la vieja Biblia de su esposa abierta sobre sus rodillas. La historia del niño que había vuelto de la muerte no era solo una historia, era un permiso para volver a creer. Días después, mientras Leo se recuperaba a una velocidad que asombraba a todo el personal médico, uno de los colegas más escépticos de Santiago, un anestesiólogo conocido por su cinismo, se le acercó en la cafetería. No le preguntó por los detalles médicos, ni buscó una explicación racional. Sus ojos, por primera vez, estaban desprovistos de ironía. Santiago dijo con una humildad que lo desarmó. Mi hermana tiene cáncer. Etapa 4. Los médicos dicen que no hay nada que hacer. ¿Podrías pedirle a tu esposa que ore por ella? En esa simple petición, Santiago vio el verdadero alcance del milagro. Dios no solo había sanado a su hijo, había comenzado a sanar la incredulidad en los corazones de quienes los rodeaban. El milagro no había sido un espectáculo, sino una semilla, y ya estaba comenzando a dar fruto. Los meses que siguieron al milagro no transformaron la vida de la familia Vargas con un estallido de luz, sino con la suave y constante cadencia de un nuevo amanecer. El reloj cronógrafo de Santiago, aquel símbolo de precisión y control humano, ahora yacía en un cajón de su escritorio. Su día ya no comenzaba con el pitido agudo de una alarma, sino con el silencio. Un silencio que ya no era vacío, sino lleno de una presencia palpable. Cada mañana, antes de que el sol de Texas se levantara por completo,
Santiago, Sara y Leo se sentaban juntos en la sala de estar. No había largos discursos ni oraciones elocuentes. Simplemente, tomados de la mano, daban gracias. Santiago, el hombre que una vez agradeció al supermercado por la cena, ahora agradecía a Dios por el aire en sus pulmones y por la risa de su hijo que volvía a llenar la casa. Su transformación no fue solo espiritual, se manifestó en actos de una humildad que antes le habría sido imposible. Una tarde, buscó a su colega, el Dr. Peterson, en su oficina. No fue para discutir el caso de Leo ni para presentarle nuevas teorías. Se sentó frente a él, mirándolo a los ojos, y dijo algo que a su antiguo yo le habría parecido una debilidad inaceptable. Mark, quiero pedirte perdón. Durante esos días, fui arrogante, grosero, y te traté como a un subordinado, no como a un amigo. Estaba aterrorizado y mi orgullo era lo único que me quedaba. Estaba equivocado. Peterson, sorprendido, solo pudo asentir. En ese momento, vio a un hombre más grande que el famoso neurocirujano que conocía. Vio a un hombre sanado. El bisturí de Santiago no perdió su precisión, pero el propósito detrás de él cambió. Los miércoles por la tarde, la sala de espera de su consultorio privado se llenaba de familias que nunca habrían podido pagar sus honorarios. Eran las consultas de la gracia, como las llamaba en secreto. Escuchaba sus historias, revisaba sus resonancias y ofrecía su experiencia de clase mundial sin cobrar un centavo. Ya no se veía a sí mismo como el sanador, sino como el instrumento en manos del verdadero médico. Sara, por su parte, había encontrado su propia misión. 2 veces por semana, regresaba a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, no como una madre afligida, sino como un faro de esperanza. Se sentaba con padres y madres atrapados en la misma oscuridad que ella había conocido. Les sostenía la mano, lloraba con ellos, y les contaba la historia de un Dios que escucha los susurros en la noche. Por supuesto, no todos creyeron. En los pasillos del hospital, algunos colegas hablaban de un diagnóstico erróneo, o una recuperación espontánea estadísticamente improbable. Intentaban encajar el milagro en las cajas ordenadas de su conocimiento científico. El antiguo Santiago habría discutido, habría presentado los escáneres como evidencia irrefutable, habría luchado por defender su nueva verdad. El nuevo Santiago, en cambio, sonreía con una paz que desarmaba. Pueden llamarlo como quieran, les decía con amabilidad. Yo estaba allí. Vi la línea plana en el monitor. Sentí la mano de mi hijo apretar la mía. Sé lo que pasó, y sé quién lo hizo. Su fe ya no necesitaba la validación del mundo, porque había sido forjada en el fuego de lo imposible. Una noche, mientras observaba a Leo dormir, sano y salvo en su cama, Santiago reflexionó sobre el hombre que era. No se había convertido en un santo ni en un erudito de la teología. Aún tenía días de impaciencia y momentos en que la lógica intentaba reclamar su trono. Pero la base de su ser había cambiado para siempre. El milagro no solo había restaurado el cerebro de su hijo, había trasplantado su propio corazón. Ya no era el hombre definido por lo que sus manos podían arreglar, sino el hombre definido por la gracia que había recibido cuando sus manos estaban vacías. Se había convertido en un testimonio viviente de que el amor de Dios no se gana con méritos, sino que se recibe de rodillas. La historia de Santiago Vargas es más que el relato de un milagro. Es un mapa del viaje que muchos de nosotros hacemos en la vida. Comienza con la resistencia, con ese muro de orgullo que construimos ladrillo a ladrillo, creyendo que nuestro conocimiento, nuestra fuerza o nuestra experiencia son suficientes para controlar nuestro mundo. Santiago, con su bisturí y su ciencia, creía tener todas las respuestas. Quizás tú también has sentido eso, que no necesitas a Dios porque puedes resolver tus propios problemas. Pero entonces, llega la crisis, el momento en que la vida nos pone de rodillas y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. En medio de esa oscuridad, Dios no irrumpe con un trueno sino que comienza a susurrar. Para Santiago, fueron las palabras amables de un conserje, el dibujo de un niño en una capilla, un himno olvidado de su infancia. A menudo, estamos tan concentrados en el ruido de nuestro dolor, que no escuchamos estas señales. Esperamos un milagro espectacular,
sin darnos cuenta de que Dios ya está tejiendo su respuesta en los hilos de nuestro día a día, preparándonos para el momento de la entrega. El verdadero milagro en la vida de Santiago no comenzó cuando los ojos de Leo se abrieron, sino cuando el corazón de su padre se rindió en el suelo frío de un hospital. La Biblia nos muestra que Dios a menudo obra fuera de nuestro cronograma. En el capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas enviaron a buscar a Jesús. Pero Jesús no llegó a tiempo. Para cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Para el mundo, para la lógica, para la ciencia de aquella época, todo había terminado. Pero Jesús le dijo a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». El retraso de Dios no fue una negación, fue la preparación para una gloria mayor. Él permitió que la situación llegara al punto de lo humanamente imposible, para que cuando Él actuara, nadie pudiera dudar de que era su mano. Tal vez hoy te sientes como si Dios hubiera llegado tarde a tu vida. Tal vez el diagnóstico ya fue dado, la puerta ya se cerró, la pérdida ya ocurrió. Pero la palabra de Dios nos asegura en Marcos 10:27 de la mañana: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Tu noche de desesperación puede parecer eterna, pero el Salmo 35 nos promete que por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La historia de Santiago no es una fantasía lejana, es un recordatorio de que nuestro Dios sigue siendo el Dios de Lázaro, el Dios que se especializa en lo imposible. Quizás, al igual que Santiago, has cerrado una puerta a Dios en algún momento de tu vida a causa de una herida, una decepción o el orgullo. Hoy, esta historia te invita a considerar acercarte a esa puerta de nuevo. No tienes que entenderlo todo. No tienes que tener las palabras perfectas. Solo tienes que estar dispuesto a susurrar, como lo hizo Santiago en su momento más oscuro: «No puedo más, te necesito». Porque a veces, la oración más poderosa no es la que se grita con fuerza, sino la que se susurra con un corazón rendido. Y es en ese lugar de rendición donde el poder de Dios se perfecciona. Y donde los milagros encuentran el espacio para nacer. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es solo el comienzo. La historia del Dr. Santiago Vargas no termina con el sonido de un monitor cardíaco volviendo a la vida. Ese fue apenas el primer latido de una nueva existencia. Su verdadero milagro no fue solo presenciar la sanidad de su hijo, sino experimentar la resurrección de su propia alma. Él, que había construido un imperio sobre la base de la evidencia y la lógica, descubrió que la verdad más profunda de la vida se encuentra en el misterio de la fe, en la rendición de rodillas. Su viaje nos enseña que a veces Dios permite que nuestras mayores fortalezas se conviertan en polvo, para que podamos descubrir que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La puerta que Santiago le cerró a Dios por 20 años no estaba cerrada con llave. Solo estaba esperando que él dejara de intentar derribarla con su propia fuerza y, en cambio, simplemente llamara. Quizás mientras escuchas esto te encuentras frente a tu propia situación imposible. Tal vez es un diagnóstico médico, una crisis financiera, una relación rota o un silencio de Dios que se ha vuelto ensordecedor. Quizás has llegado al final de tu conocimiento, de tus recursos y de tus fuerzas. Si es así, la historia de Santiago es para ti. Es un recordatorio de que el final de tu capacidad es precisamente el lugar donde comienza la soberanía de Dios. Él no te ha abandonado en el pasillo de tu desesperación. Él está allí, esperando no tu fuerza, sino tu rendición. Esperando ese susurro que lo cambia todo: «No puedo más, te necesito». La ciencia puede describir el mundo que vemos, pero la fe nos conecta con el Dios que creó ese mundo. La lógica puede llevarnos hasta el borde del abismo, pero solo la fe puede darnos alas para cruzarlo. No importa cuán definitiva parezca tu situación. No importa cuán plana sea la línea en el monitor de tus esperanzas, nuestro Dios es un Dios de resurrección. Él todavía habla a las tumbas, todavía calma las tormentas, y todavía responde a los corazones quebrantados. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios como una declaración de fe, y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza es real. Y no lo olvides,
Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo historias que fortalecen el alma y demuestran que los milagros de Dios todavía suceden hoy. Prepárate, porque en nuestra próxima historia serás testigo de cómo la fe de una madre soltera en Houston, Texas, enfrentada a una orden de desalojo, transformó un aviso de 5 días en una provisión para toda la vida, demostrando que Dios nunca abandona a los suyos.